Psicoterapia. La voz del maestro. Asociación de Estudios Psíquico-Filosóficos. Edita la presente obra bajo los auspicios del grupo Colaboradores de Buena Voluntad, al servicio de la humanidad. Lector hermano, sin duda alguna que la presente obra nada tenga que enseñarte, porque ya hayas transformado tu existencia. Mas si no fuere así, y aún formares parte de los que engrosamos las filas de los tributarios del dolor, comienza entonces a transformarte, tomando como base el contenido de estas lecciones. Pues como almas sujetas a una ley inferior, nuestra obligación es alcanzar otros niveles de conciencia. Y para ello se nos ha venido entregando el mensaje revelador en todas las edades. Estudia detenidamente, analiza y razona antes de lanzar un juicio temerario. Porque si sabes leer entre líneas, sabrás tomar el espíritu del concepto e ir dejando a un lado la paja que se haya colado entre los dorados granos, con los que bien puedes comenzar a alimentarte, si es que supiste tomar la esencia de los mismos. Porque aun cuando el concepto proceda de una fuente plena de sabiduría, mis limitaciones en el campo del mediumnismo son el máximo tropiezo aunado a esto. El que soy consciente de que no reúno cualidad de perfección o de virtud alguna. Y por lo mismo, uno capta el supremo mensaje conforme a la limitación de nuestro entendimiento. Y todavía lo reducimos más, de acuerdo es el empobrecido lenguaje humano de expresión usual. Mas estudia y analiza, e incluso haz crítica, pues todo es bueno, cuando de esta última podemos tomar una muy buena lección. Matilde Ariciaga de Fernández. Tampico, Tamaulipas, México, junio 24 de 1977. El contenido de esta obra nos fue entregado por el Maestro de Maestros, o la voz del cosmos en irradiación sonora, en el seno de esta Asociación de Estudios Psíquico-Filosóficos, habiendo sido tomado cada capítulo en cinta magnetofónica. Medium intérprete señora Matilde Ariciaga de Fernández. Preámbulo. Se abre ante vosotros el cancel maravilloso, que guarda celosamente la entrada hacia la estancia, donde he depositado en parte el tesoro esencial que reservo para ti, estudiante muy amado. Prepárate a tomar la parte que te corresponde, misma que deberás realizar, para que te enriquezcas. No te detengas, que esperándote estoy para llevarte de la mano y otorgarte cuanto deseas. Anda, no pierdas el tiempo. Mira que este factor no te pertenece e inconmovible prosigue ante tu indiferencia de siglos. Mas yo, que te conozco, sé cuáles son tus necesidades más apremiantes. Y por eso estoy esperando que te decidas a dar el siguiente paso en el sendero que iniciaste ayer. Ayer, cuando se iniciaron mis primeras lecciones aquí en la Perla Mexicana. Ayer, cuando eras cual párvulo tímido e incrédulo ante mi luz que deslumbraba tus pupilas ciegas. Ayer, cuando fue necesario que mi luz tocase para su despertar a cuantas almas endurecidas por el sufrimiento, y fueron multitudes
las que se acercaron tan solo para curar sus cuerpos. Fue en ese mismo ayer cuando miles de testimonios pronunciaron tantos labios, que antes amargados por el rictus del dolor, solo quejas emitían. Mas ese ayer, circunscrito, ha quedado al paso del tiempo transcurrido, y 100 años ha que mi lección comenzó. Y fue imperioso en esa edad daros las primeras nociones de lo que era, y es el poder del Espíritu, que es creador, y por eso grandes maravillas palpasteis y obtuvisteis. ¿Y por qué aquella causa luminosa, precursora de esta edad, creéis que se opacó? ¿No habéis comprendido que la misma luz que hizo vibrar los labios mediadores de aquel tiempo es la misma luz de hoy? ¿Y por qué ahora ya no palpáis las mismas maravillas del ayer? Voy a decírtelo, mas entiende y atiende a mi voz, que es la misma. Hoy estás más maduro mentalmente, y hoy comprendes que mi luz es para todos. Mas ni todos los que estáis son, ni todos los que dicen ser en verdad lo son. Mas ayer se acercaron ante mí por el dolor, y mi amor, cual bálsamo de curación, se derramó. Ayer te dije que aprendieras a curarte el alma, haciendo acopio de amor para tu prójimo. Ayer te dije, desenraice de tu alma la cizaña, y yo te mostraré las excelsitudes de la grandeza de mi Padre. Y por su voluntad sano fuiste del cuerpo en aquel tiempo. Mas son 100 años que han pasado de estar adoctrinándote, y aún no aprendes a extirpar de tu vida la cizaña que te enferma el alma, y por añadidura al cuerpo. Aún no aprendes a amar al prójimo como a ti mismo. Sin embargo, sigues esperando y pidiendo que mi amor te redima, que te cure, cuando en verdad que tú mismo debes redimirte y curarte mediante la enseñanza que te he entregado. Pero sigues con las manos extendidas en demanda de amor, y yo te cubro siempre, mas tú me rechazas al no cumplir mis preceptos. Me pides luz, y cuando te la doy, no la recibes, porque no comprendes que mi luz estriba en el conocimiento supremo. Me pides la paz para tenerla en tu inquieta vida llena de zozobras, y cuando te digo que la paz puedes obtenerla mediante el perdón que aprendas a entregar, tampoco lo crees. Y yo te digo, si ya hubieras aprendido a dar perdón, la paz sería en tu conciencia atormentada, porque yo te perdono desde antes que cometas tus errores. Pero mi perdón no enmienda tus faltas, y por eso debes aprender por ti mismo. Me pides la salud, y cuando te doy el conocimiento con el que puedes obtenerla, tampoco me crees, y prefieres ir a buscarla por otros medios que yo no te he enseñado, porque bastaría con que te ampararas a mi ley para que rompieras con tu ley de causas, que es la que te hace sufrir. Sufres porque vives bajo la ley del talión, que te cobra ojo por ojo y diente por diente. Y mi ley te la ha mostrado en las excelsas realidades alcanzadas mediante la humildad, virtud que aún no brilla en tu cielo. Mi ley es aquella que cobija a las almas bondadosas, almas blancas que se han despojado de sus mezquinos intereses con la finalidad de superarse. Almas que van renunciando a sí mismas en favor del semejante,
Almas cuyas vidas fenecen en el anonimato de sus actuaciones dedicadas al servicio del prójimo. Almas que no buscan la gloria mundana y desprecian el oropel y el fatuo, y se niegan a aceptar del mundo la lisonja que envilece y que denigra, siendo esto lo que engrandece al alma, el fuego en que se acrisola y le da templanza, fuego que logra desmanchar las vestiduras de la misma, para poder identificarse con la suprema ley. Mas ay de las almas que creen que mi luz las redime y las desmancha tan solo porque lo piden con llanto plañidero. Ay del alma delincuente que no acepta la rectificación de sus errores, porque verdad es que estas almas jamás podrán conocerme como maestro de la revelación, siendo mi palabra ley que se cumple inmutablemente. Ay de las almas que no han querido progresar ajustándose a las transformaciones del tiempo imperativo, porque verdad es que cuando éstas despierten de sus perezas habituales, daránse cuenta que todo fue cumplido y que mi luz se derramó en amplios conocimientos, que vinieron a renovar las viejas costumbres adquiridas al paso de sus fanatismos de antaño. Ay de las almas que deambulan entre sombras de ignorancia y no aceptan la renovación, que es parte de la ley inexorable a la que toda alma debe ajustarse. Porque estas almas, retrasadas por su propia pereza, lamentarán el no poder penetrar al reino del conocimiento y la sabiduría que en esta edad preludia, ya bajo la refulgente luz del sol de Acuario, que iluminando está el horizonte del planeta Tierra. Oh almas que desde siglos me escuchasteis y que en el ayer volvisteis a sentirme cuando mis primeras irradiaciones fueron en el año de 1866. Almas que desde hace 100 años comenzasteis a acercaros ante mi luz. Yo os invito a tomar el conocimiento que sublimará vuestra existencia, porque si no habéis cumplido con la ley, al menos acercaos a mí por medio del estudio, porque yo os entregaré grandes lecciones que enriquecerán vuestras mentes, porque también el que aprende se supera y sabrá encontrar la puerta secreta que lo conducirá a penetrar el gran arcano de la sabiduría. Porque si con mi amaos los unos a los otros no habéis logrado penetrar al reino del Espíritu, al menos tomad la llave que os ofrezco con estos conocimientos, para que así os superéis por vuestro propio esfuerzo. Pues si desde hace 1000 años hubieseis creído y practicado mi palabra, la puerta hacia vuestra evolución consciente estaría abierta, mas no fue así, porque no lo creísteis. Y en esta edad vuelvo a entregaros esa llave. Abrid vosotros la puerta y penetrad al umbral, que guarda celosamente parte del tesoro esencial que reservo para ti y que debes practicar. La paz sea en vosotros. Domingo 13 de febrero de 1966. 1. Amado estudiante, voy a entregarte los preliminares de un conocimiento que te llevará a la superación que tanto buscas. Voy a darte paulatinamente y conforme a tu capacidad para que puedas tomar el concepto que tiende a mostrarte horizontes nuevos, en los que aprenderás a curarte tú mismo, como a equilibrar tu existencia para conservar tu vitalidad orgánica, caudal infinito que aprecias solamente cuando el mismo te hace falta. Ya te he enseñado que tu cuerpo es la condensación de 7 energías. Te he explicado también la acción coordinada de las múltiples células que lo componen y cómo dentro de un ritmo preciso van marcando los diversos ciclos de desarrollo. Al paso de los años que van transcurriendo, naces
empiezas a desarrollarte, llegas al primer septenato de vida. Las defensas naturales del organismo están íntegras, respondiendo al crecimiento que el cuerpo va obteniendo. Pero de acuerdo empiezas a complicar tu existencia y comienzas a abusar de los alimentos, el cuerpo, antes sano, empieza a desequilibrarse y a denotar que estás exigiéndole más de lo que debes. Lo recargas de alimentos densos 3 veces al día y acumulas grasas del tipo animal y otras de origen vegetal. Y aun cuando estas últimas son saludables, mas no dejan de entorpecer las funciones de las delicadas glándulas de secreción interna. Y por eso mismo, más tarde, se sufren enfermedades gástricas e inflamaciones intestinales, aumenta el colesterol, ocasionando más desequilibrio. Las grasas que contienen las golosinas derivadas del cacao, el cacahuate y el ajonjolí, consideras que por ser productos vegetales sean saludables y así has venido propiciando en tu organismo el desorden más grande desde que fuiste niño. Y hoy lo continúas, porque así como ayer te alimentaste, hoy lo haces con tus hijos, mas no has comprendido que esa alimentación nociva es y desequilibrará el delicado sistema endocrino interno que no ha sido hecho para soportar ese tipo de alimentos. Y así, transcurriendo el tiempo, proseguiste actuando igual. Y hoy en que tus hijos llegan al primer septenato de vida, ya no se encuentran sanos y ya comienzan a manifestar los primeros síntomas de lo que más tarde vienen a ser enfermedades incurables. A tus hijos sigues dándoles alimentos excesivamente grasos y glucosados. Le das grandes cantidades de proteína animal, procesada químicamente. Y lo cierto es que esos alimentos solo favorecen la industria del monopolio, menos la salud. Y yo te pregunto, ¿has pensado si esos alimentos sean realmente buenos para tus hijos? ¿Has pensado si esas sales mineralizadas contenidas en los enlatados conserven estas algún grado alimenticio? No, no lo has pensado, amado estudiante. No has profundizado en estas razones tan simples, porque no quieres aceptar la realidad de una vida sencilla y prefieres facilitarte la existencia mediante los adelantos que la ciencia te ofrece. Pero si tú investigaras en estas razones, llegarías a la conclusión de que es muy poco el adelanto que te ha brindado esa ciencia, aun cuando la misma alivie en parte tu dolor físico y detenga el impacto de una enfermedad que te está minando. Y aun cuando cree que está arrebatando muchas vidas a la parca, mas no acepta que esto tan solo sea un accidente que le sirve de incentivo para seguir investigando. Porque la ciencia se ha degenerado y ha equivocado el sendero desde ayer. Porque si tu cuerpo se enferma por el desgobierno con que vives, no vas a curarte mediante la ingestión de principios medicinales, porque de esta manera no lo sanas y solamente detienes momentáneamente la enfermedad. Pero también al ingerir esos medicamentos, automáticamente propicias otra enfermedad que más tarde se hará sentir. Los extremos no deben tocarse. Y si te has ido al extremo en cuanto a los alimentos grasos y proteinados, lógico resulta que tengas múltiples dolencias originadas por esa clase de comidas, agregándoles la cantidad de tóxicos medicinales que se cargan al otro extremo, porque tú desconoces en qué forma obra la medicina. Muchas, de tipo acumulativo, traen en consecuencia el origen de otras dolencias. Y si son eliminadas, ¿no has pensado cuánto ha tenido que trabajar el riñón y en qué condiciones queda este después de desarrollar tan grande esfuerzo? Tus hijos desde que nacen ya están enfermos, pues son contados los niños que se desarrollan sanos. ¿Y por qué? Porque desde el inicio de la concepción y durante el periodo gestante, la madre nunca observó una vida equilibrada
en cuanto a su alimentación y emocionalmente vivió desequilibrada a causa de la contaminación del medio ambiente saturado de diversas energías nocivas creadas para vosotros mismos. Porque si ya os he explicado que vuestro organismo es la condensación de 7 energías, y las 3 primeras son las más elementales, siendo la mineral, vegetal y animal, vosotros mismos reforzáis la densificación de estas. Mas no así sucede con la cuarta energía, que es la electromagnética, misma que vitaliza el campo de vuestras células. La quinta energía, siendo la pránica, también os nutre mediante la respiración, porque en esta entra la composición del hidrógeno y el oxígeno. La sexta energía no podéis palparla ni estudiarla en su fórmula, como puede ser analizada la quinta. Pero la sexta, respondiendo a un aspecto superior, se constituye y procede del atributo de la voluntad consciente, que viene a ser la energía que inteligentemente motoriza al organismo. Y siendo esta energía una de las principales para poder vivir en perfecto equilibrio, es la que habéis degenerado más dentro del medio ambiente en que os movéis. Pero mediante su desarrollo consciente de esta sexta energía, podrías manteneros perfectamente sanos, porque ésta da al organismo toda la potencia suficiente para su completo desarrollo, además de ser el eslabón directo que une al cuerpo con la séptima energía, que es la esencia que procede del espíritu, misma que lo esencializa inteligentemente y le da vida. Con esta breve explicación, deseo haceros comprender el por qué toca a vosotros profundizar en estos conocimientos, para que no tan solo viváis para comer, sino que tenéis que investigar para que aprendáis a nutriros con alimentos más sutiles que os energeticen. Pues tiempo es también de que seáis más responsables para que podáis dar cumplimiento con vuestro cometido. Vuestro organismo es el laboratorio más perfecto que tenéis, donde los alimentos más impuros que ingerís pretenden transformarse en principios alimenticios básicos para vuestra salud. Sus glándulas de secreción y de distribución, sabiamente operando, van transformando los alimentos que son asimilables de los que no lo son, para ser estos desechados. Y todo este trabajo le verifica con la mayor precisión. Sin embargo, vosotros no lo estimáis, no lo cuidáis, y más importancia le dais a un vestido, bien que sea de seda o de algodón, tan solo por el precio que pagasteis. Pero a vuestro cuerpo no lo tratáis así, porque para que éste luzca saludable necesita alimentos altamente equilibrados, pero no en proteínas animales, pues ya no debéis tocar los extremos. Mas desafortunadamente, eso habéis venido haciendo en todos los órdenes. Y ya no debéis alimentaros de principios animales, pues debéis buscar los principios vegetales. ¿Por qué tocar los extremos en cuanto a la alimentación para tener que procesarla con abundancia de grasas, saborearla y paladearla con fruición? En verdad os digo que estos excesos os han causado mucho mal, y con ello estáis pagando un tributo muy alto con vuestra propia salud. Y por eso mismo os incito a llevar una alimentación sencilla, para que os facilitéis esa labor que redundará en salud, porque entre menos grasas y menos procesada sea vuestra alimentación, más vigorosos luciréis. Porque en realidad, que cuánto trabajo le dais al estómago, tan solo con la acumulación de comidas, que tienen que transformar forzosamente. Y ese acumulamiento ha traído por consiguiente que millones de toxinas se van quedando alojadas en el organismo, propiciando así las adiposidades en los tejidos.
Todas las enfermedades tienen su origen en el estómago y la mayoría os entran por la boca. Que, en cuanto a las enfermedades kármicas, estas son los remanentes que traéis de vidas pasadas y que, cual residuos tóxicos contenidos en el astral, son heredados al nuevo organismo. El cuerpo debe conservarse con el mismo cuidado, cual si fuere un objeto de arte. Debe ser tratado con la misma estimación que una prenda de vestir, que os ha costado un elevado precio. Y os hablo así porque muy poca importancia le prestáis, pero en cuanto éste protesta por el maltrato recibido, entonces tratáis de curarlo, sometiéndolo a los medicamentos específicos para obtener la salud, sin saber vosotros que el funcionamiento rítmico de sus órganos internos se ha descompensado. Y por eso os digo que mediante esos procedimientos científicos de curación, la salud nunca será vuestra, porque la salud hay que conservarla y no desperdiciarla para después buscarla en comprimidos. Igualmente, mediante la higienización y el dominio que tengáis sobre el poder de la mente, también podéis obtener vuestra salud, porque un cuerpo saludable es el manifestador de una mentalidad equilibrada. Mas hay muchas gentes que aun cuando entienden el sentido de esta frase, se niegan a aceptarla y dicen: ¿pero qué relación puede tener en mi salud el estado de mi mente? Que si pienso el bien, ya voy a ser sano. Y creen que tan solo con frenarse del mal pensamiento por un día o dos, ya no les aquejarán dolencias. Mas el caso es que vuestro cuerpo ha sido descuidado desde que erais niños. No obstante, que ayer vivisteis con más sencillez, porque no teníais los adelantos que hoy la ciencia os ha dado. Ayer, ¿cuántos de vosotros tuvisteis los preliminares de una infancia mecida en la vida del campo, lejos del medio de la ciudad, donde hoy el mismo adelanto del siglo os da las facilidades para que vuestra existencia sea más placentera, con más comodidades y menos trabajos? Pero también, por esas mismas facilidades, pagáis un tributo, con vuestra salud, que estáis sacrificando. Mas no penséis que deseo el que hagáis una vida apegada a los tiempos primitivos, no. Porque bien podéis vivir en este siglo XX en la ciudad, y bien podéis utilizar de la ciencia el adelanto en los vehículos que ponen a vuestro alcance al transportaros con más facilidad. Bien podéis utilizar el adelanto de la energía eléctrica, como el agua en los grifos y otras cosas más. Sí, pero que vuestra alimentación sea sencilla y delineada en los frutos y los vegetales. En vuestro cuerpo entran los principios del mineral, vegetal y animal. Y daos cuenta que tomasteis los extremos al estar alimentándoos de los principios del animal. Y para mantener el equilibrio orgánico hay que abandonar ese tipo de alimentos y centrarse en los vegetales. Pues en esta forma iréis eliminando las toxinas que os enferman, pero también os digo que no porque os iniciéis en un régimen vegetariano de inmediato vais a estar sanos, porque en primer lugar apenas vais a iniciar la eliminación de los residuos proteinados y de las grasas que obstruyen el buen funcionamiento de los órganos internos. Mas ya esto es el principio de vuestra transformación que os conducirá hacia un aspecto saludable y os estaréis preparando para vivir el resto de vuestros años con menos dolencias. Y también os prepara para cuando volváis a nacer, ya no vengáis a equilibrar vuestro nuevo cuerpo físico en una matriz astral densificada por la constante alimentación carnívora de hoy. La proteína animal, aun cuando favorece en cierta forma el desarrollo en los niños al darle solidez al organismo, propicia una salud muy relativa, porque conforme el desarrollo continúa, los niños alimentados en esa forma
tienen que seguir con el mismo régimen a base de carnes en su segunda edad, en la tercera y en la cuarta. Y cuando esa criatura llega al quinto septenato, los riñones de ese adulto ya están protestando y la acumulación de ácido úrico en las articulaciones produciéndole dolencias reumáticas, siendo este el resultado de la alimentación carnívora, iniciada desde la infancia hasta la edad adulta, porque cada trozo de bistec ingerido, por muy bien sazonado que esté, es el principio generatriz de las dolencias que os aquejan cuando sois adultos. Y cuando esto sucede, con verdadera lógica, muy ilógica por cierto, acudís a curaros el reuma. ¿Y cómo va a ser posible que mediante esos tratamientos erradiquéis vuestras dolencias si toda vuestra vida os alimentasteis del animal? Vuestro organismo está saturado de esas toxinas y está demostrándoos que se encuentra oxidado. Y los pinchazos que sentís por el ácido úrico son el grito de protesta del organismo, porque todo el tiempo habéis tomado la proteína animal. Pues cuando niños os dieron jugos de carne, os dieron gelatinas de origen animal, os dieron alimentos enlatados de origen animal, y seguisteis creciendo y seguisteis llevando la misma alimentación, y entrasteis en edad, todos oxidados, demostrando que nunca cuidasteis vuestro cuerpo. Y una vez que se ha enfermado, ¿cómo es posible el curarlo? Ciertamente que podéis curaros comiendo saludablemente y con sencillez, pero también no por principiar a tomar esta clase de alimentos de inmediato vais a ser saludables, porque apenas si estaréis eliminando cuanta toxina lleváis en el organismo. Otro de los factores importantes para vuestra salud y que hay que tener en cuenta es el siguiente: que estáis viviendo dentro de un concierto de vibraciones inferiores. Os estáis meciendo en un ambiente mental donde se han venido degenerando vuestros sentidos. Tanto el oído como el olfato y el sentido del gusto ya ni se diga, pues estos sentidos, en vez de haberlos cultivado, los vinisteis degenerando. Y ello ha traído en consecuencia que vuestra psiquis degenerada también se sienta atraída hacia los aspectos más degradantes. Y si vuestro organismo se está equilibrando en ese campo etéreo, degenerando también, ¿por qué no habéis pensado que ese campo etéreo o matriz astral necesite de atenciones y cuidados en igual forma en que el cuerpo físico necesita de alimentos? En verdad que quienes comienzan a cultivar sus facultades sensoriales y empiezan por esforzarse para higienizar su mentalidad y su campo astral, son estas criaturas más susceptibles a las corrientes vibratorias de magnetismo insano. Y basta con que estas criaturas sensitivas pasen por cualquier sitio donde abunden esas corrientes viciadas para que ellas recojan en su campo astral todo un cúmulo de magnetismo enfermo que les reflejará un malestar sobre su organismo, porque es en el físico donde se manifiesta todo cuanto en el campo astral se recoge. El campo astral está constituido por las vibraciones que emanan del cuerpo físico, donde existen condensadas distintas energías que vienen a ser la constitución orgánica de la materia. Además de condensarse en ese campo astral, la vibración magnética que es producida o generada por el movimiento continuo de vuestras células, lo que os hace estar revestidos por esta corriente magnética, siendo este el campo que potencializáis mentalmente, mismo que bien podéis concebirlo cual un campo propio, donde cada individuo gravita. Y cuando el organismo sea el manifestador del espíritu inteligente, demostraréis también en todos vuestros actos una actividad consciente, y no seréis tan solo cual núcleos humanizados, que inconscientemente vivís densificando en ese campo astral o campo magnético,
en el que se han venido acumulando residuos de naturaleza astral, procedentes de la alimentación carnívora. Mas he aquí en esta lección el eslabonamiento de mis conceptos, que siempre os dicen: piensa bien, haz el bien y habla bien, para que no te quemes en el fuego de tus propias malas obras de equivocación. He de explicaros ahora el por qué, pensando bien, haciendo el bien y hablando bien, el individuo logra el equilibrio en su vida, así como eliminando de su alimentación las comidas impuras, logra higienizar su organismo, porque toda palabra que pronunciáis con sentido de maldad, de odio, de venganza, etc., palabras que llevan el deseo oculto de hacer daño, palabras necias e insensatas, originan la formación de núcleos vibratorios de naturaleza dañina, y estas vibraciones responden a la materia del organismo, y por ello quédanse aprisionadas dentro del campo. Las enfermedades que hacen sus estragos en los infantes, ello os denota que la madre de donde proceden no es un ser equilibrado ni en su alimentación ni en sus estados emocionales, porque la salud no se adquiere mediante las medicinas, mas sí se conserva mediante los alimentos sanos, vivos y frescos. E igualmente podéis obtener vuestra salud y conservarla a base del control de vuestras emociones, dentro del medio que os circunda. Porque todo esto tiene repercusiones en vosotros, y como consecuencia tenéis alteraciones en el carácter y en el sistema nervioso astral, y de ahí pasarán a reflejarse sobre el organismo produciéndoos malestares físicos, porque el móvil de esa palabra fue el deseo oculto de herir. De ahí que os diga siempre: habla bien. Prosigamos. Todo pensamiento necio que es generado con vuestra mentalidad ociosa y carente de objetivo superior, ese pensamiento se concretiza en el cerebro y da origen a estados enfermizos que solo existen en la imaginación. Y como resultado de ello, tenéis que quienes generan esta clase de pensamientos recogen en sí mismos su propia obra, cosechan su propia siembra. Y si esos pensamientos fueron generados con el deseo de fomentar las discordias, egoísmos, pasiones, etc., esos pensamientos, siendo energías nocivas, también se plasmarán en vuestro campo astral, porque todo pensamiento que se condensa en el cerebro se hace realidad en el campo de los hechos. Y si generasteis esos pensamientos para alimentar una autosugestión sobre enfermedades que no tenéis, sus efectos nocivos también se harán sentir sobre vosotros mismos. Y por eso es que os digo, un cuerpo sano es el manifestador de una mentalidad sana, y un cuerpo enfermo es el manifestador del estado mental de ese individuo. Porque hay quienes sin tener enfermedades se las fabrican, bien por sentirse el centro de la conmiseración ajena, o bien por complejos o deseos de torturarse mentalmente, pues son tantas las reacciones anímicas que se encierran en el subconsciente humano, que en verdad quienes piensan constantemente en sus dolencias, llega el momento en que éstas se hacen una realidad, porque el ser humano es un pequeño creador, siendo esta la explicación contenida en mis conceptos sobre la ley del bien, porque quien piensa el bien, quien habla bien y quien realiza el bien, por lógica tiene que estar realizando su vida dentro del mismo bien. Y asimismo podéis sanear vuestro cuerpo y vuestra existencia será equilibrada. Vuestro organismo es un laboratorio maravilloso al que debéis cuidar con sumo celo, porque no sabéis si cuando estéis en la dimensión del alma, no sabéis si prontamente
podáis regresar en otro nuevo cuerpo para seguir vuestra evolución. Y por eso debéis cuidarlo hoy. Y como un preliminar para mantenerlo sano, sin necesidad de tratamientos medicinales, os digo en verdad que vuestra alimentación sea a base de vegetales, para lo cual tenéis que aprender al respecto todo lo concerniente, porque ya no es factible en esta edad que vuestros hijos de escasos meses de nacidos ya los llevéis constantemente a recibir las atenciones de la ciencia médica. ¿Y a qué se debe? A lo siguiente. Las enfermedades que hacen sus estragos en los infantes, ello os denota que la madre de donde proceden no es un ser equilibrado, ni en su alimentación ni en sus estados emocionales, porque la salud no se adquiere mediante las medicinas, mas sí se conserva mediante los alimentos sanos, vivos y frescos, e igualmente podéis obtener vuestra salud y conservarla a base del control de vuestras emociones dentro del medio que os circunda. Porque todo esto tiene repercusiones en vosotros, y como consecuencia tenéis alteraciones en el carácter y en el sistema nervioso. La buena música propicia en el organismo un estado de paz y de relax. De ahí que sea uno de los medios más recomendables para empezar a obtener el buen equilibrio en sí mismos. Porque si vuestro campo astral está constituido por vibraciones magnéticas, las vibraciones supremas de la buena música son tonificantes para este. La música clásica y la estridente o distorsionada se constituye de vibraciones. Todo cuanto os rodea está formado o constituido por vibraciones. Unas son vibraciones finitas, otras son graves, otras perfectamente coordinadas propician placidez emotiva y perdurable, en tanto que los sonidos estridentes propician vibraciones dañinas que producen en los sensitivos estados de molestias físicas al condensarse esas vibraciones en el campo astral de esas criaturas. La música debe ser motivo de un profundo estudio que os lleve a conocer cómo obtener, mediante la misma, el desarrollo de vuestras facultades mentales y parte de vuestra salud también, así como también debéis de ahondar en el estudio de las vibraciones que emiten los colores, porque cada color, no obstante, responde a determinada densidad, produce estado de animación en unos, de tristeza en otros y de repulsión en otros. Y mientras que unos sienten atracción por determinados colores, estos mismos son repulsivos para otras personas. La oportunidad de que os hable sobre estos conocimientos no me la vais a negar, porque tiempo es que mi enseñanza, abarcando todos los géneros, trate de convertiros en verdaderos estudiantes, siendo este mi objetivo, y lo seguiré delineando, hasta que en vosotros haga conciencia de razón el concepto profundo que tiende a verificar en el estudiante una metamorfosis, de manera que éste llega a convencerse que él pudo ser el médico de sí mismo y encontró a su propio maestro, siendo entonces cuando el estudiante en plena conciencia de sus facultades llega al encuentro con su maestro interno, y así como hoy sois los arquitectos de vuestra vida misma. La seguiréis estructurando, pero a plenitud de conciencia, y para lograr estos objetivos he de mostraros temas diversos y sencillos, de interés para todos. Así termino esta lección, y no olvidéis que como base fundamental para la salud del organismo es la alimentación sana, y como base suprema para el equilibrio del mismo es la limpieza de vuestra mentalidad. La paz sea en vosotros.